Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Camino de Encuentros. Les saluda Alberto Agrazal. Hoy, martes 16 de junio, seguimos haciendo este análisis de lo que hemos denominado, ¿no?, esta serie radial por el derecho a la educación, que se hace en el programa, en el marco del programa de educación para zonas vulnerables, proyecto que beneficia a Adveniam. Esta es una alianza que tiene Fe y Alegría en colaboración con Solidaridad y Admisión de los Padres Claretianos, y juntos hacemos este proceso de formación a través de este programa de radio que se transmite en vivo aquí cada martes, cada 15 días por Radio Claret, y todos los jueves se retransmite media hora por Radio Gar, sobre todo para las comunidades que no tienen acceso al Internet. Y seguimos haciendo y construyendo este proceso de diálogo, de enseñanza y sobre todo de vivencias de este proceso que tenemos adelante, sobre todo con esto que hemos ido descubriendo y lo que hemos ido aprendiendo durante esta serie radial por el derecho a la educación. Ya Radio Claret, Caminos de Encuentro cumple 2 años, desde que inició en el año 2024. Hemos hecho distintos temas y a partir del segundo semestre del año pasado empezamos a trabajar las series radiales. Las series radiales tienen como objetivo desarrollar a profundidad un tema para permitir que las comunidades a las que acompañamos se puedan sentir plenas en conocimiento y sobre todo en el acceso a información precisa que les permita tomar decisiones. Nuestra primera serie radial fue la serie sobre el río Pacora, en la que hicimos todo un análisis de la gobernanza, el diagnóstico pormenorizado y todos los procesos que conllevan la gobernanza del agua en el área este de la ciudad. Y a partir de este año arrancamos con la serie radial por el derecho a la educación, en el cual estamos haciendo un análisis con distintos expertos sobre las temáticas. Y haciendo un poco el recorrido antes de iniciar con la invitada del día de hoy, quiero recordarle que en el primer programa lo que hicimos fue hacer un análisis con el que nos acompañó la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional a través del licenciado Jair Velázquez, en el cual hablamos de la propuesta de los paquetes de reformas que se quieren hacer al sistema educativo. ¿Cuál es la realidad de estos paquetes de reforma? También un análisis de la dualidad de los paquetes de reforma al sistema educativo, porque unas son las que llevan adelante el Ministerio de Educación y otras son las que llevan adelante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Ambas deben entrar a partir de julio a la Asamblea para discutirse e iniciar este proceso de participación ciudadana en la cual queremos que todas las comunidades, líderes comunitarios y agentes de pastoral que participan en este proceso formativo por el derecho a la educación tengan una oportunidad también para expresar su voz y la preocupación de cómo se desarrolla el sistema educativo en sus territorios. Luego seguimos hablando con el profesor Fernando Ábrego, con el cual de ASOPROD, con el cual hicimos un desarrollo del tema de cómo está el sistema educativo, la realidad del sistema educativo, el rol que juega el docente en el sistema educativo, el diálogo con las autoridades y el sistema educativo. Habíamos una panorámica de un análisis, ¿no?, de la necesidad de, como lo sostenían ellos, de reformas que sí se den, ellos no se oponen a esto, pero sí unas reformas que respondan a la realidad de lo que vive el docente, lo que siente el docente y cómo el docente desarrolla sus funciones. Posteriormente seguimos conversando con la profesora Airan Smith en otro programa de la serie radial, que estuvimos haciendo un análisis sobre el tema y los aspectos fundamentales sobre la realidad docente, pero específicamente en el área este de la ciudad.
desde el colegio Gumersinda Páez, perdón, desde el colegio Yecta Medunca. La profesora Irán Esmino compartía toda una serie de testimonios de la realidad docente, de los aspectos, ¿no?, de cómo se desarrolla la labor educativa con elementos complejos como la falta de agua, comunidades que se sumergen en la violencia y una brecha en la desigualdad. En ese proceso teníamos la necesidad, ¿no?, de la construcción de comunidades educativas. Posteriormente seguimos haciendo un análisis sobre el papel de las organizaciones de la ONG en el tema educativo, cómo se involucran las ONG en el tema educativo para tratar de suplir esos espacios que no llena el Estado panameño y a dónde nos queremos encaminar con el Estado panameño, sobre todo en un diálogo básico como la educación como un derecho. Y por eso hoy hemos invitado a la profesora Yanina Castro, ella es socióloga y especialista en educación, con la que queremos conversar sobre el rol del Estado en las políticas educativas. Bienvenida, profesora Yanina. Muchas gracias por la invitación y por considerar, ¿no?, que desde las ciencias sociales se puede aportar un tema tan importante como es la educación en Panamá. Un gusto poder compartir con todo. Y bueno, en este diálogo, para ir iniciando, profesora, quería que nos compartiera cómo es el contexto que usted ve actualmente en el tema del sistema educativo, cómo ve esa realidad del sistema educativo panameño. Bueno, creo que ya han pasado por una serie de especialistas y desde distintas figuras. Yo creo que el sistema educativo tiene actualmente un resquebrajamiento porque no hay articulación entre los distintos actores, lo que nos ha llevado muchas veces, lastimosamente, a que no se formule políticas públicas acorde a esta realidad en donde no se considera la comunidad educativa en pleno. Yo creo que está muy aislada la formulación de las normas, las legislaciones, frente a la realidad que pasa en los centros educativos. Una cosa es la realidad que viven los directores, los docentes, los propios estudiantes y padres de familia versus lo que se formula desde el ente articulador, que en este caso debe ser el Ministerio de Educación. Vale. Y es una realidad que hemos visto muy detallada en distintos aspectos. La falta de articulación creo que es uno de los retos mucho más fuertes en el tema, cómo se articulan distintos estamentos, el Ministerio de Educación con las comunidades educativas, cómo pareciera a veces que hay una dualidad en el tema de funciones, y eso lo veíamos mucho en el tema cuando estuvimos haciendo el análisis de la serie Por el Río Pacora, en el tema de cómo pareciera que es un Ministerio de Ambiente, pero que funciona como dos estamentos, las regionales por un lado, el Ministerio Principal por otro, y no se articulan en distintos procesos y eso lo que hace es un impacto en que se desgasten distintos recursos que pueden ser destinados a las comunidades. En esa parte de ese análisis, ¿qué perspectivas podemos tener de este sistema educativo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ha visto desde su experiencia? Bueno, yo creo que principalmente aquí hay que reforzar algo, y es el rol del Estado. ¿Cuál es el papel que tiene el Estado frente a la educación? Yo creo que hay tres elementos esenciales que hay que considerar. Uno, el Estado debe garantizar primero el acceso universal. Segundo, debe considerar el tema de asegurar la calidad, pero ¿de qué tipo de calidad estamos hablando? Y tercero, ofrecer una oferta en tiempo real. Yo creo que si se logra primero reforzar ese papel del Estado, no estaríamos hablando hoy en día de las desigualdades o deficiencias que presenta el sistema educativo. Entonces aquí lo principal es rescatar ese rol articulador y ese rol que debe cumplir el Estado como garantizador de derechos, principalmente el derecho a la educación. Yo creo que eso es lo fundamental y lo primero que debemos considerar. Es una responsabilidad fundamental del Estado panameño de garantizar que el sistema educativo cumpla con su función. Si no logramos eso, entonces lastimosamente vamos a seguir tomando decisiones administrativas, vamos a seguir legislando, vamos a seguir invirtiendo presupuestos que no tienen impacto directo en la vida de cada niño o niña que acceda a este sistema. Y bien, en esa parte yo creo que es importante, si rescato esto, ¿no? Garantizar el acceso, darle sostenibilidad, rescatar el rol del Estado. Y es ciertamente que en Panamá, desde hace mucho tiempo, estamos viviendo un proceso
de desarticulación de las políticas de bienestar del Estado. Ciertamente hay algunas que se sostienen, hay unas que son más a largo plazo, como el tema de 120 a los 65, que son políticas de bienestar social, o el tema de garantizar la cuestión del Senadis, pero en otros aspectos, como la educación, la salud, ahí vemos totalmente una ineficacia en cómo se administran los recursos y cómo se destina. Había una cosa interesante que había, y creo que lo proponía la Comisión de Reformas de la Educación de la Asamblea, que el tema de un calendario diferenciado, que en Panamá se pueda aprender a trabajar desde un calendario diferenciado en el tema educativo, porque sabemos que hay zonas en las cuales el invierno es imposible poder llegar a la escuela, o en temporada de invierno es imposible llegar a la escuela, muchos niños pierden la vida, como es en la zona de la comarca Nuevo Buré, docentes se enferman también, como lo vimos hace poco el fin de semana en Instagram, en distintas páginas, el docente que tuvieron que trasladar desde la zona de Canquintú. Entonces hay una realidad, ¿no?, de cómo se compromete lo que hace el Estado versus lo que realmente vive la parte cotidiana de las personas en las comunidades. Y en esa parte yo creo que hay una cuestión, ¿no?, de cómo podemos ir desarrollando una dinámica, ¿no?, de entendernos, de poder compartir. Yo le haría una pregunta, profesora, y ¿realmente está logrando el Estado panameño garantizar efectivamente el derecho a la educación? O sea, ¿se está tratando en este camino con reformas, con rutas? ¿Realmente cree usted que puede haber un cambio en los próximos años en el sistema educativo, o hay mucho camino por andar todavía? Yo creo que todavía hay mucho camino por andar. Primero es cambiar la mentalidad, o sea, aquí el Estado, como lo veníamos hablando, tiene que asumir su rol. Y es primero garantizar el derecho a la educación, esa educación que hablabas, Alberto, diferenciada. No es lo mismo estudiar en un área urbana que en un área rural, muchísimo menos en un área indígena. Entonces, hay que ajustar las realidades educativas a esa política pública que se pretende implementar. Aquí no es normar por normar, o sea, no, si nos vamos al hecho de la normativa, yo creo que Panamá tiene mucha legislación en el campo educativo. Aquí lo que en realidad se está midiendo es la eficacia y eficiencia del sistema educativo. Que hay programas o proyectos que quizás lo complementen, pero que es una responsabilidad que es compartida, en donde todos los actores, y yo creo que aquí lo hemos asumido con las distintas voces que me han antecedido, están comprometidos a dar ese cambio a esa educación. Pero no podemos estar hablando de que cada 5 años estamos cambiando las actuaciones en el sector educativo. Hasta que no tengamos una visión a largo plazo y hable de una política pública educativa real, nosotros no vamos a tener cambio. Y vamos a estar simplemente atendiendo acciones puntuales que responden a las políticas, lastimosamente, de gobierno cada 5 años. Entonces, aquí no hay, a corto plazo, cambios significativos en el sistema educativo, porque estamos enfocados, o sea, en los últimos 10 años hemos hablado mucho del concepto de calidad educativa, hablamos de pruebas estandarizadas, creamos las tecnologías, le decimos al docente que debe estar acorde a esas tecnologías, pero lastimosamente los centros educativos no tienen ni las infraestructuras ni las condiciones para que el docente adquiera esos elementos tecnológicos y poder disminuir las desigualdades de nuestros niños. O sea, nosotros todavía en Panamá no tenemos aulas, ni siquiera en el área urbana, acorde a esas exigencias que se nos exigen para poder salir muy bien esas pruebas estandarizadas. Yo creo que aquí es realmente hablar de política pública. Si no hablamos de política pública a largo plazo y no con una visión de 5 años, lastimosamente vamos a seguir en la misma dinámica, donde la discusión simplemente van a ser infraestructura, pero no estamos hablando ni de la currícula, ni siquiera de los elementos que tienen que ver con las actividades pedagógicas, ni siquiera con el docente, y muchísimo menos la articulación del padre de familia, o sea, de esa comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, realmente creo que uno de los aspectos que uno ve siempre desde la parte de la sociología, del tema de análisis social,
es que Panamá lamentablemente carece de una continuidad de las políticas públicas. Se fomentan, se lanzan, aparecen, pero realmente no se le da seguimiento, se cambian las perspectivas cada 5 años. A mí me parecía interesante que en el gobierno pasado yo hacía una revisión y estaba todo el tema de tecnología educativa y todo el tema de tecnología, y este gobierno lo cambió para el tema de entregar lactos y entregar cuestiones, pero realmente cuando ves ese impacto, y bueno, y tiene un impacto en la vida del estudiante, tiene un impacto en la lacto, realmente si no tienes acceso a internet, si no tienes acceso a las condiciones básicas de un aula. Nosotros hace poco, en Fe y Alegría, hace unas 2 semanas atrás, iniciamos el programa de tecnología educativa para los estudiantes que participan en nuestro programa de reforzamiento, y ciertamente hacíamos ese análisis previo de que no le podíamos dar la lacto a los estudiantes para que se la llevaran a casa, porque realmente muchos carecen de internet en su casa, tienen internet desde el móvil, y ciertamente cómo le acompañas a ese proceso de poder darle un espacio óptimo, un aula óptima donde el estudiante vaya, el profesor se sienta cómodo desarrollando la currícula, y realmente cuando ves, o sea, sí hay, la mayoría de los estudiantes que participan con nosotros en el programa de reforzamiento que tenemos, son estudiantes de escuelas públicas, la mayoría, el 90% son de escuela pública, y ciertamente cuando uno ve los impactos que van teniendo, todo el acompañamiento psicoemocional, todo el acompañamiento lúdico, todo el acompañamiento socioemotivo, socioafectivo, vas viendo un desarrollo pleno en el estudiante, y uno dice, bueno, y si esto se puede hacer, si aquí puede haber un grupo de especialistas como sociólogos, aquí puede haber un grupo de especialistas como trabajadores sociales, el tema de docentes, pedagogos, y se puede desarrollar esto, cuánto más se puede desarrollar en las escuelas, pero que ciertamente la realidad es que cada año que iniciamos el periodo escolar es lo mismo. Escuelas que están siendo escuelas que se encuentran en mal estado, aulas que se encuentran en mal estado, profesores que no encuentran rápidamente una dinámica de cómo moverse a su zona de dar clases. Cuando llegan a la zona de dar clases resulta que no tienen las condiciones mínimas, atrasos en los pagos de salario docente, y es un desfasamiento, o sea, un desfasamiento de verdad de un tema de sostenibilidad en el tema educativo. Y no tiene tanto que, bueno, no tendría que ver tanto con quién se sienta o no para que sea el ministro de Educación, pero sí se ve realmente que muchos de los elementos y en muchos de los organismos del Estado realmente los nombramientos siguen siendo con características políticas, personas que no tienen una visión de estructurar un tema de desarrollo en los ministerios y que básicamente se encargan de cumplir un rol por 5 años que a la larga. Y bueno, y lo otro que es lo clásico, cada gobierno, eso lo aprendimos mucho en la clase cuando dábamos clases de políticas públicas, cada gobierno cada 5 años viene con su librito debajo del brazo de cómo voy a hacer las cosas 5 años para intentar mejorar un país en 5 años. Un país, una democracia ya de más de 30 años, pero una democracia que realmente cada vez se vuelve menos representativa, menos se siente mayormente la desigualdad, ciertamente que la movilidad social, la educación ya no es una apuesta a la movilidad social, porque los chicos terminan el bachillerato y no encuentran empleo, entonces ahí entra el número de la deserción escolar, el tema de la falta de acceso a la alimentación en zonas rurales o en zonas urbanas, entonces hay todos unos aspectos, ¿no? Y yo creo que en esa parte, no sé, ¿cómo usted ve estas brechas que van creciendo? Estas brechas que realmente no solamente son del tema educativo, sino que son una serie de factores que influyen en la vida social de las personas, pero que tienen un impacto a la hora de estar en el sistema educativo. Por supuesto, ¿no? El sector educativo es el segundo proceso de socialización, lo que aprendemos en las aulas. Yo creo que hay un déficit que se ha planteado y que tú muy bien señalas, Alberto, que tiene que ver un poco con que cada gobierno viene con su librito. Al nosotros no tener política pública, y ojo, cuando hablamos de política pública nos estamos refiriendo a políticas públicas que tengan impacto a 10 años, no a 5 años como se pretende.
pero que también tenga un sistema de monitoreo y seguimiento, en donde constantemente se esté evaluando, pero no evaluando con el enfoque punitivo que actualmente existe, ¿no? Nosotros hablamos en Panamá de asegurar la calidad educativa y desde el Ministerio de Educación se promueve el tema de la evaluación del desempeño de los docentes, de los estudiantes, los programas educativos. Pero ¿qué nos está demostrando esto? Uno, que no hay articulación, lo señalábamos al inicio, no hay una articulación de lo que sale del Ministerio de Educación a través de sus técnicos versus lo que llega al centro educativo. Entonces muchas veces esos centros educativos que son distintos, que tienen una dirección, que articula o conversa o lleva discusión con sus docentes y su comunidad educativa, los proyectos, son los centros educativos que están marcando diferencia, pero son los menos. ¿Por qué desde el Ministerio de Educación no se vislumbra hacia esos centros educativos y se trata de ampliar las actuaciones? Porque le corresponde al Ministerio de Educación ver esto. Quizás con esos proyectos que son exitosos en esos espacios puedan ser generados a nivel nacional. Y te lo digo porque conozco experiencia de comunidades indígenas en donde se da la articulación entre toda la comunidad educativa y esos centros educativos están bien, salen muy bien valorados en pruebas internacionales, en las pruebas estandarizadas, pero como son de comunidades indígenas, a pesar de todas las deficiencias que presentan, que no tienen las condiciones óptimas de infraestructura. Y aquí, ojo, hay un tema cultural. Nosotros no podemos hablar de ciertas condiciones estructurales cuando culturalmente en sus comunidades indígenas su forma de vivir es totalmente diferenciada. Entonces, con el discurso de asegurar la calidad, vamos cambiando esa connotación cultural. Es cómo la educación se adapta a esas realidades, ¿no? Y aquí es ver cómo esas instituciones públicas logran articular. Y el problema de las desigualdades no solo compete al Ministerio de Educación, o sea, es un problema de Estado, es un problema de la sociedad, ver cómo generamos o fortalecemos ese elemento democrático. El Estado tiene su función, la sociedad civil tiene su función y los propios estudiantes y padres de familia tienen su función dentro de este proceso. Si nosotros no logramos a la final articular estos tres elementos, nosotros no podemos hablar de política pública y aquí se van a seguir incrementando esas desigualdades sociales y va a seguir existiendo la brecha educativa, va a seguir existiendo la deserción. Y la deserción no solamente tiene que ver con el elemento de que ya la educación no genera movilidad social, sino que la deserción también tiene que ver con el tipo de currículum que estamos enseñando. O sea, nosotros dentro de nuestro currículum no hemos considerado un elemento que es la inteligencia artificial. O sea, nosotros no podemos vislumbrar de que dentro de la currícula haya una discusión que tiene que ver hoy en día la inteligencia artificial, las redes sociales. Si la mayoría de nuestros jóvenes se la pasan la mayoría del tiempo, hay un estudio que te está indicando que de 9 a 12 horas se la pasan los jóvenes en redes sociales, ¿por qué no incorporar elementos de tecnología dentro del proceso educativo que los motive a ellos a la indagación, al análisis, pero un análisis crítico, por supuesto? Pero si seguimos enseñando desde las viejas experiencias, creo que el proceso de la deserción, el problema de la deserción va a seguir dándose. ¿Por qué? Porque el chico o la chica no se siente atraído a seguir estudiando. Uno, porque no me genera movilidad social. Yo estoy estudiando una carrera que yo no sé qué me para el mercado laboral. Y segundo, los elementos que me están dando yo no siento que me sirvan para mi vida cotidiana. Y en esa parte yo creo que, bueno, todo este proceso, un pilar, y creo que uno de los pilares que no habíamos visto, y sobre todo me gusta, profe, que nos apoye en este proceso, es el tema de la articulación, de cómo se articula, porque se veía muy claro, y lo hemos visto muy detallado en los programas anteriores, y ejemplo, desde el día 1, con la Comisión de Educación de la Asamblea, que ellos prepararon, han hecho entrevistas, han trabajado con los gremios, han visitado distintos colegios y han buscado articular un proceso para hacer reforma, pero a la par el Ministerio de Educación propone su propia línea de reforma. Entonces ambas van a la Asamblea y pareciera que van a terminar compitiendo a ver cuál es la que es aprobada, cuando realmente corresponde a una sola realidad, que es el tema educativo.
y realmente no solamente lo podemos no solamente lo podemos ver en esa parte, sino que lo podemos ver en aspectos muy sencillos como el tema del agua, que realmente algo tan sencillo como el tema del agua, el IDAN responde por un lado, el MINSA responde por el otro, pero nadie se sienta realmente a estructurar. Y la parte muy esencial, ¿no?, de las políticas públicas. El panameño, yo lo decía así hace unos días, hace una semana atrás, en unas comunidades, le decía a ellos, el panameño es muy efusivo de que el diputado tal sacó una ley, la aprobó y realmente la ley nos va a beneficiar. Y uno de los ejemplos claros es la ley de los centros de salud 24/7, que se aprobó hace poco. Realmente eso va a tener un impacto a lo largo de 5 años, va a tener una eficacia, vamos a llegar a los centros de salud y van a haber medicinas, van a haber medicamentos, va a haber procesos de atención. Cuando yo conozco centros de salud, y no en áreas lejanas, en el mismo área donde yo vivo, que realmente no tienen ni siquiera un servicio de urgencia estructurado como para responder a una situación de cuestiones. Entonces realmente vivimos como en un estado que le cuesta articularse y realmente no debería ser esa realidad, puesto que tenemos procesos muy interesantes como país, un país tan chico, un país de 4 millones de habitantes, en el cual realmente la articulación y el rol del Estado como articulador no debería cuestionarse tanto, y es que ciertamente una de las cosas que vemos pues es la parte y los aspectos de la sostenibilidad de las políticas públicas. Y bien, antes de continuar vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso vamos a seguir conversando con la profesora Yanina todos estos aspectos del rol del Estado en las políticas públicas de educación. Adelante, cabina. Lágrimas también. En mi oración
estamos de vuelta en esta segunda parte del programa Caminos de Encuentro, diálogo sobre la realidad social. Y bueno, estamos aquí hablando sobre el rol del Estado en las políticas públicas educativas. Y recordarle que Caminos de Encuentro es una alianza entre Fe y Alegría Panamá y SOMI, Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos, para que realizan este programa a través de Radio Claret para la formación y el acompañamiento de los agentes pastoral, líderes comunitarios y organizaciones de base comunitarias que están en los distintos programas de acompañamiento que se llevan en este proceso de intervención. También quiero pedirle disculpas, sé que en las últimas semanas no he estado dándole seguimiento a los procesos, sobre todo en la última semana no le he estado dando seguimiento a los procesos de las consultas que me han enviado en esta parte a los que me están sintonizando ahora en vivo y a los que van a escuchar este programa por Radio Claret, por Radio Hogar el próximo jueves, en el cual también hemos tenido hemos tenido 2 semanas en las que no hemos estado con nuevo material, puesto que pues en algunos procesos yo he estado viviendo un proceso de gripe, entonces estoy recuperándome y aparte de eso tuve que ir a la zona del Darién a hacer un acompañamiento de las áreas de la pastoral de movilidad humana que trabaja en la zona, que es un gusto compartirlo a las lideresas y a las agentes pastoral que escuchan el programa a través de Radio Hogar. También poder decirle que vamos en la parte de las perspectivas y pronto esperemos que este programa también ya se retransmita por Voz Sin Fronteras en la emisora del Vicariato para abarcar mayor territorio y seguir apostando. Y sobre todo puesto que hemos visto que la radio es una excelente herramienta para la formación educativa y la formación social. Ha sido un proceso constante desde la pandemia en la cual buscamos mecanismos para poder seguir acompañando a las comunidades y la radio a través de transmisiones en vivos o deferidas en Radio Hogar y en otras emisoras hemos logrado poder seguir teniendo un impacto. Procuro ponerme al día con los seguimientos y los acompañamientos y sobre todo siguiendo en esta parte del rol educativo. También agradecerle a todo el equipo docente de las zonas del IFAT, Instituto Agroforestal del Darién, al Colegio Monseñor Romero en el área de Las Garzas y al Colegio de Cerro Toe en la comarca Nove Bugré, en el área de San Félix, que estaremos visitando la próxima semana en esta parte del seguimiento. Yo creo que es importante cómo vamos desarrollando estos procesos y sobre todo. Y bien, retomando el diálogo con la profesora Yanina, hemos ido haciendo un desarrollo puntual y uno de los puntos claves en los cuales nos hemos situado es la parte de la articulación como mecanismo para el tema del desarrollo social y para el fortalecimiento de los procesos. Una de las cuestiones, una de las cosas que es indiscutible y que no podemos, sobre todo, negar, es que el Estado tiene una responsabilidad de garantizar el acceso y sostener el acceso a la educación. Necesario rescatar el rol del Estado en el tema como articulante de todos estos procesos y esto no escapa que el Estado tiene una responsabilidad puntual de cómo garantizar el derecho a la educación. Mayor presupuesto no significa mayor impacto en el tema de inversión y desarrollo si estos impactos se quedan solamente en infraestructuras que realmente no tienen un aspecto de cambio a la currícula o a la vida cotidiana de los estudiantes. También, y una parte que me encantó fue el cambio de mentalidad, cómo podemos hacer un cambio de mentalidad en nuestro sistema educativo, cómo generar una nueva estructura, generar nueva conciencia de la responsabilidad de la educación. ¿Realmente podemos hablar de políticas públicas educativas o realmente solamente podemos hablar de políticas por 5 años? Porque cada 5 años, cada nuevo gobierno trae su propia estructura de acompañamiento y su propio mecanismo de cómo quiere desarrollar las cosas en distintos aspectos de la vida social y en esto uno de los afectados es el tema educativo. Realmente también tiene que hacer una responsabilidad compartida, permitir el aspecto de mayor formación del personal docente, de los padres de familia, de los estudiantes, construir comunidades educativas. Yo me acuerdo de mis tiempos, cuando estaba en la escuela, cómo se vivía y se estructuraba. Ni siquiera había que hablar de escuela para padres, porque ya era algo estructurado dentro de los temas educativos y era algo que se vivía cotidianamente, los padres que iban, intervenían, y realmente había una responsabilidad compartida en un momento, bueno, por lo menos en el colegio en el que yo estudié, pero ciertamente parece que en muchos procesos eso se está perdiendo.
También hay pues la sostenibilidad de la política pública, ver un impacto a 10 años, ver impactos a largo plazo y no impactos que queremos cosechar y que queremos usar como eslogan de campaña para las próximas elecciones, porque realmente si nos quedamos sentados para 5 años, realmente no hacemos un análisis posterior de cómo impacta realmente. Y pues ahí hay. Profesora, viendo este análisis y esta reflexión que vamos haciendo, ¿cuáles serían para usted 3 prioridades importantes en este momento para seguir este proceso de acompañamiento y este proceso de fortalecimiento del sistema educativo? Lo principal es el rescate de esa comunidad educativa, que la comunidad educativa deje de ser pasiva a ser una comunidad que actúe en esa formulación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque vemos que se están dando reformas. Ojo, las reformas educativas no son malas. Las reformas educativas son necesarias. El problema es cuando las reformas educativas se dan desde arriba hacia abajo y no se considera ninguno de los actores. Entonces yo creo que lo principal es rescatar a esta comunidad educativa porque son ellos los que mejores conocen las necesidades. Son ellos los que están en el día a día en el proceso educativo. No es el Ministerio de Educación, no son los técnicos del Ministerio de Educación los que deben formular los cambios estructurales en el sistema. Cuando el actor es parte del cambio, se compromete a que ese cambio se dé verdaderamente. Entonces, si nosotros logramos que esa comunidad educativa sea activa, nosotros tendríamos otro sistema educativo y no el que tenemos actualmente, con las cantidades de desigualdades que existen, con los currículos diferenciados que existen, con los calendarios diferenciados que existen, porque sí existe un calendario diferenciado en las zonas indígenas. En las zonas indígenas se termina en octubre, por el tema de que octubre es el lugar en donde más llueve en Panamá, pero también existen centros educativos privados que tienen otro tipo de calendario. Entonces los calendarios diferenciados ya existen en Panamá. Yo creo que aquí la discusión no sería de los calendarios diferenciados, sino sería de la currícula, de la formación y actualización docente de estos centros educativos, porque lastimosamente son las zonas rurales, son las zonas indígenas lo que mayor sufren la rotación de docentes, cosas que no se da en las áreas urbanas. Se da pero en menor proporción. Entonces hay condiciones que primero se deben mejorar para poder que todo lo demás se dé. Y yo creo que principalmente es esa participación activa. Y es rescatar ese elemento para que se diseñe desde abajo hacia arriba una política que en realidad tenga impacto. Y en esa parte, bueno, ciertamente que todo el tema educativo es interesante, es un aspecto muy interesante cómo desarrollarlo y cómo pues hacerle un análisis y esa parte, ¿no? Reformas educativas que partan desde los contextos, desde lo que vive cotidianamente. Yo recuerdo mucho, hace 2 años estuve trabajando en la zona de Cerro Toe un tema de fortalecimiento para un programa que se está ejecutando del tema de enseñanza del idioma Nove para docentes, para que puedan preparar su currículum, o por lo menos uno de los objetivos del programa es que al final el docente pueda preparar su currículum en Novere, pero realmente pasa esto que usted ha señalado. El docente, viendo las condiciones y estructurales de lo que vive, ciertamente busca una permanencia. Muchos son la categoría del TEFA, que no es permanencia sino por 1 año, y tienen que volver a aplicar, tienen que volver a estructurarse, y en esa parte el docente se marcha, el docente sale, se traslada, y el nuevo docente que llega solamente está por un tiempo y un periodo, y ciertamente cómo se busca construir comunidad educativa. También una de las cosas importantes que me parece que usted señaló y fue muy interesante es la parte de que el sistema educativo respete el aspecto cultural. No se trata de que a través de la educación se asimile o se busque cambiar la perspectiva de la cultura, sino del desarrollo y la vivencia de la cultura de estas personas, y ciertamente cómo
una de las cosas que yo veo con los estudiantes, cuyos profesores poco a poco han ido aprendiendo a dar nociones de enseñanza innove, es que el estudiante comprende mejor y muchas veces se tilda, no es que, perdón la palabra, ¿no? Pareciera que las personas de las comunidades indígenas no entienden o usan una serie de adjetivos que no vale mencionarlos mejor, y en esa parte no, es que es otro idioma, es otra lengua, que toda su composición psíquica, todo su desarrollo de estructura mental está basado en esto y que realmente le fuerzas a aprender el español, pero que también ciertamente cómo se desarrolla y se pierden una serie de elementos. Por lo menos una de las cuestiones que me pareció muy interesante era, y que lo podemos, cómo se interrelacionan las políticas públicas, la educación, los aspectos de medicina tradicional, la ley de medicina tradicional, que es la enseñanza para aprender y el manejo de la medicina tradicional en las áreas comarcales. Pero muchos jóvenes, al no hablar el idioma, no le entienden a sus abuelos si no es por caracterización de ciertas plantas. Entonces tiene que el abuelo, la persona que habla el idioma, enseñarle, pero realmente se pierde toda una estructura de qué funciona. Entonces también ahí hay un reto, ¿no?, de cómo el sistema educativo, aparte de todo el tema de cuestiones curriculares, me pareció interesante todo el aspecto de la parte del uso de la IA, de la inteligencia artificial, cómo puede ayudar y favorecer el trabajo del docente, cómo tenemos que aprender a usar la IA, no usar la IA pues, simplemente como un buscador que llegas y le pones un montón de textos y él te da la información. Realmente es un proceso, yo lo digo así, un proceso de diálogo con ella para tratar de construir y poder trabajar. Entonces hay otro. Me pareció interesante lo que usted señalaba del papel de la comunidad educativa y en un estado que habla de incentivar la participación ciudadana, pero que realmente no es efectiva. ¿Cómo se rescatan esas comunidades educativas? ¿Cómo, desde su experiencia, ha visto algún tema de cómo se rescata, se incentiva el papel de las comunidades educativas? Yo creo que aquí principalmente tiene que ver el tema del liderazgo del centro educativo, sobre todo el director o la directora. Es el director o la directora en ese liderazgo que logra involucrar a los actores. Por supuesto que en la cotidianidad de la vida urbana va a ser más difícil el involucramiento del padre o la madre de familia en el proceso, cosa que no pasa en las comunidades rurales o indígenas. El tema del involucramiento de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje todavía sigue siendo activo, donde todavía al docente se le ve como ese líder en donde la comunidad recurre para obtener algún consejo, cosa que no pasa en la urbanidad, en las poblaciones urbanas, porque la dinámica es distinta, ¿no? Nosotros estamos inmersos en los elementos laborales, donde muchas veces el docente no solo trabaja en un centro educativo, sino que trabaja en 2 o en 3 espacios distintos en donde se tiene que trasladar de un lugar a otro y ese relacionamiento directo con la comunidad se pierde. Yo creo que aquí, para bien o para mal, el tema de las escuelas para padres, lo que busca a la larga es tratar de rescatar el papel funcional que tiene el padre de familia. El problema es cómo lo llevamos. El problema es que obligamos a ese padre o madre de familia a asistir al centro educativo a recibir esa información, más no como un proceso que es propio de cada uno de nosotros. Entonces aquí yo creo que va a depender de, como te digo, los liderazgos de los directores o directoras de esos centros educativos en ese involucramiento de la comunidad educativa, pero que también que cuando se participe, esa participación simplemente no quede en un documento o en un informe, sino que la comunidad educativa que vea lo que ellos están planteando en realidad se está ejecutando en su centro educativo. Y bien, yo creo que sí, ciertamente que el liderazgo comunitario necesita darle el espacio para que se fortalezca, nazca, pero no se puede obligar porque ciertamente si obligas a una persona a que ejerza un liderazgo, ciertamente va a sentirse que no se siente preparada, no se siente capacitada, y eso tienen que ser procesos de diálogo mutuo, de consenso y de que las personas poco a poco vayan adquiriendo sus capacidades, su proceso de escucha y de vivencia. Ciertamente en este aspecto, yo creo que
hemos ido desarrollando todos unos aspectos muy interesantes que nos ha permitido ir abordando algo que es el tema de la articulación. Yo creo que a través de los programas que ya hemos hecho con anterioridad, habíamos visto distintos aspectos y cómo hay múltiples líneas para el diálogo, líneas para los procesos de desarrollo, de una reforma, de todos los aspectos de las pruebas de estándar, la prueba PISA y todos estos elementos que miden el nivel de acceso a la educación, experiencias positivas que hay sobre el desarrollo educativo y cómo los colegios realmente pues, hay experiencias muy notables de todo el esfuerzo que hacen la comunidad educativa, los docentes, los estudiantes, los padres de familia trabajando en equipo, lo que nos da una señal de que no todo está perdido, pero hay un punto bien importante que hemos ido señalando a lo largo del diálogo que hemos ido teniendo, la articulación. La articulación como un proceso que realmente cuesta, un proceso que realmente no, que el Estado panameño todavía le cuesta mucho el tema, ¿no? Pareciera interesante y es un reto, uno lo ve cotidianamente en los distintos aspectos cuando tiene que articular funciones con el Estado, cuesta y sobre todo existe como si fuera una dualidad de funciones, como las regionales trabajaran por un lado, la sede central trabajara por otro y ciertamente como bueno, ¿y quién tiene el liderazgo? ¿Quién manda el liderazgo? O ciertamente ¿quién se encarga de esto? Bueno, ya estamos por ir finalizando, profesora, le invito bueno a que nos pueda dejar algún mensaje que nos quiera compartir, sobre todo para todos los radioescuchas que nos sintonizan ahora y que nos van a sintonizar en diferido por Radio Hogar. Bueno, yo creo que aquí principalmente es un mensaje a quienes trabajan en educación, maestras, maestros, directores, personal administrativo, los voluntarios de organizaciones comunitarias, esos liderazgos comunitarios que se comprometen con la educación, que ese trabajo muchas veces es invisible y pocas veces es reconocido, pero sin embargo esa labor que uno realiza genera cambios sustanciales en los procesos educativos. El involucramiento comunitario fortalece esas debilidades que el sistema o el propio Estado todavía no logra solventar. Sin ese trabajo que ustedes realizan, la educación en Panamá fuera otra cosa, estuviéramos en otras condiciones totalmente adversas, independientemente de las que nos encontramos. O sea, Panamá les debe ese reconocimiento social a ese trabajo que realizan ustedes diariamente de forma voluntaria con las peores condiciones, en las peores condiciones infraestructurales, en las peores condiciones tecnológicas, en muchos casos en donde no hay energía eléctrica y se debe recurrir a los paneles solares. Ese trabajo que ustedes realizan en realidad sí tiene un impacto en ese niño o esa niña que ve ese proceso educativo como un lugar de cambio y sí de movilidad social, que es lo que se debe dar, pero sobre todo la defensa a mantener el derecho a la educación. Vale, bueno, muchísimas gracias, profesora Yanina, por compartir con nosotros en este programa Caminos de Encuentro, por ayudarnos a hacer este proceso de reflexión sobre el rol de las políticas, el rol del Estado en las políticas educativas, poder ayudarnos a entender puntos claves y también ir teniendo una mirada más a profundidad. Creo que uno de los retos cual todos se llevan es el tema de cómo estamos haciendo el tema de articular en nuestros territorios con el tema educativo, con nuestra comunidad docente, si realmente hay un proceso de formación, de articulación, de construcción de tejido para el tema del fortalecimiento. Y bien, nos vamos a ver dentro de 15 días aquí en tu programa Caminos de Encuentro y vamos a seguir haciendo este análisis y seguimos viéndonos a través del WhatsApp y en las visitas que hacemos a los territorios. Que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias, profe Yanina, por compartir con nosotros y ojalá no sea la última vez que esté aquí con nosotros para ayudarnos en este proceso de reflexión. Por supuesto. Bueno, feliz tarde. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.
Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.